es El laberinto de Minotauro BK. Es lunes, toca historia y hoy vamos a hablar de un escritor que no es muy conocido, aunque debería, porque una de sus obras y su vida en sí, pues inspiró nada más y nada menos que el Quijote de Miguel de Cervantes. Entonces, el propio Miguel de Cervantes habló de este escritor, le aluden en el Quijote, su obra, y es una obra de caballería muy importante, escribió varias obras, y es una persona que no es muy conocida, o sea, se habla a veces de la Madrid de Gaula y de otras obras caballerescas que inspiraron a esas obras caballerescas que luego hace como comedia el Quijote, pero realmente al Cervantes le gustaban mucho esas obras caballerescas, aunque era una forma de hacer comedia en su obra, pero realmente este personaje merece mucho la pena y lo vamos a hoy a mencionar en este podcast. El nombre de este personaje es Joanot Matorrell, ¿vale? Para empezar, ya va a tener misterio en su nacimiento. A ver, yo cuando estuve en Gandía se mencionaba, miré un poco la historia de Gandía, personajes más conocidos, y en principio lo sitúan en Gandía, pero muchas otras fuentes, yo he mirado, por ejemplo, en la biografía de la Academia de Historia y en otras fuentes, dicen que su abuelo durante un tiempo, para hacer unas gestiones y tal, se tuvo que ir a Valencia, entonces ellos tenían un patrimonio bastante grande y era una familia noble de la zona de Gandía, pero se cree que nació en Valencia, ¿vale? Aunque ya, claro, Gandía dice que en Gandía, Valencia que Valencia, pero yo tiendo más a ver por lo que he visto que puede ser Valencia, aunque él se criara y luego todo su entorno fuera de Gandía, pero por las fuentes parece que nació en Valencia. ¿Vale? Su abuelo, Guillem Marrotel, fue consejero real y su padre, Francisco Matorer, camarero del rey Martín el Humano. Recordemos esa, nos situamos en Gandía, en Valencia, en esa zona, estaba la corona de Aragón reinando. Y el abuelo y el padre de Martorell van a estar ahí muy ligados a esta familia aragonesa y van a luchar en las guerras que hubo en esa época en Italia. En Italia recordemos que tenía patrimonio la corona de Aragón, Sicilia, Cerdeña, tenía ese patrimonio por el que estuvo luchando y realmente estuvo ahí el abuelo y el padre muere en esa guerra, ¿vale? En esa guerra italiana es donde muere este padre de Joanot Matorrell. Joanot Martorell, que era un personaje caballeresco de la época, estamos en el fin de la Edad Media prácticamente, los últimos albores. Este personaje que recordemos que nació entre 1413 o 1415, esta época final de la Edad Media, va a vivir el ocaso de Constantinopla y va a morir pues justo en la época predecesora y justo cuando época de los reyes católicos. Entonces va a vivir justo esa época de final de la Edad Media, un poquito antes la va a vivir este personaje, Joanot Matorrell, ¿vale? Y una de las cosas a destacar en su biografía es que esa época de que había duelos, de que tal, pues con un primo suyo, Juan de Montpalau, este primo había prometido boda con su hermana Damiata, no lo cumplió y estuvieron más de 8 meses o más carteándose, o sea que mucho que se dice a veces de las cartas que se mandaban Góngora y Quevedo, pero estas cartas no tienen desperdicio, se iban diciendo todo y eran también cartas un poco como líricas y todo, decir, oye, ¿qué has hecho con mi hermana? ¿Qué has hecho tal? Y él ahí tirándose haciéndose, tirándose pullas y estaba bastante bien esas cartas. Algunas se conservan, otras no, pero bueno, está bastante bien. Y en este duelo consiguió que, ojo, fue un duelo que siguió tanto tiempo que se fue a Inglaterra. A Inglaterra, sí, sí. Es que la vida de este personaje da no para un libro, para una película o una serie de estas de HBO, de tipo Juego de Tronos, porque madre mía, se fue a Inglaterra para que el rey de Inglaterra, Enrique V, hiciera de juez en esta disputa. Entonces, claro, ya solo cuando ves que se ha ido a Inglaterra, ya ves que era una familia bastante noble, con bastante dinero, tenía bastantes tierras. También decir que en su biografía
Se ve que algunas las tuvieron que ir vendiendo y tal, porque tuvieron épocas que no fue muy bien, pero realmente que te vayas a Inglaterra para que el rey de Inglaterra haga de juez de una disputa con tu primo que se ha prometido con tu hermana, que no lo ha cumplido y te estás ahí con cartas y haciendo amenaza de duelo, eh, pues es bastante curioso. O sea, estas letras de batalla han sido publicadas en una versión modernizada. Yo en breve voy a buscarlo porque esto, o leerlo en una biblioteca o comprarlo porque no tiene, o en digital porque no tiene que tener desperdicio estas cartas y probablemente cuando me las lea enteras haremos otro programa porque estas cartas de uno a otro cuando ya se va a Inglaterra, o sea, toda esta esencia vital del duelo con el primo ya solo da para una serie. Y que el rey de Inglaterra estuviera ahí en esta disputa. Decir que aprovechó estos meses, años para vivir en Inglaterra, la corte, ver la vida, ver las leyendas que había en Inglaterra y todo esto lo fui palpando para luego cogerlo en su obra literaria. Entonces le sirvió este viaje a Inglaterra para ir cogiendo esa esencia de Inglaterra para palparlo en sus textos. La disputa con su primo al final se saldó con una indemnización de florines, no llegaron a las manos, casi todas sus disputas que tenía caballerescas, eh, luego o a favor o en contra no llegaban a duelo, pero él retaba y tal, y me recuerda un poco a esta versión de Homer Simpson cuando ve una película de duelo y va con un guante ahí retando a todo el mundo hasta que ya le dicen, venga, vamos a retarnos, pues es un poco tipo esto, era un personaje así de la época. También decir que estuvo en la corte de Portugal y conoció al hermano del rey de Portugal. O sea, es que. Y luego le dedicó su obra, de la que vamos a hablar un poquito, de Tirant to Blanc. Entonces, eh, es muy importante estos viajes que tuvo. También viajó a ayudar en estas guerras italianas en las que había ayudado su padre, pues él también estuvo ayudando en Nápoles a Alfonso el Magnánimo. ¿Vale? Ayudándolo. Y decir que ya poco de ayudarlo, escribió esta obra, que es una de las obras novelescas, caballerescas cumbre. Como he dicho al principio, ha aspirado a Cervantes y a otros autores, y es algo que muy a destacar esta obra y realmente de lo más destacado de la vida, aparte de, bueno, si ya la vida en sí da para libro, pues ya el libro que escribió, yo es que creo que su vida es casi mejor que el libro que escribió y el libro es una de las sombras cumbre, o sea que ojo con este personaje que yo creo que si estuvieran en Estados Unidos, en Inglaterra, o incluso Francia o Alemania, le hubieran hecho una serie o una película y tal, pero aquí en España no valoramos mucho lo que tenemos y este genio de Joan Matorrell, que sus cartas, su perspicacia y todo. Y vamos a hablar un poco de esta obra. Tirant Lublanc es una novela caballeresca que habla de un ajenjo de Bretaña instruido en las artes de la caballería por un ermitaño y es armado caballero en la boda del rey de Inglaterra y vence los enfrentamientos en las fiestas nupciales. Estas fiestas nupciales que hemos visto en series como Juegos de Tronos o tal, que hacen estos torneos y tal, pues también pasaban y todo esto se inspiró en su viaje en Inglaterra. Tras vivir en la corte inglesa va al Mediterráneo y está acompañada por el hijo del rey de Francia, o sea, y junto con el rey de Sicilia sale en defensa de la isla de Rodas sitiada por los turcos. Recordemos que estamos justo entre el año 1413 y 1465 que fallece este personaje, 68, estamos cuando el imperio turco en todo su apogeo. Justo él va a vivir lo que es la conquista de Constantinopla y va a vivir esos asedios a islas europeas, a Grecia y a todos sitios de Europa por los turcos. Y claro, todo esto le va a llevar mucho a su obra y lo pone en esta obra del Tirant Loblanc, esta obra famosísima. Y claro, os recomiendo que la leáis. Fue editada por primera vez en Valencia, ya cuando había muerto. O sea, este personaje fallece en 1468 y se edita a posteriori. Se cree que incluso esta obra
porque era un personaje que viajaba de un sitio a otro, tuvo muchas pendencias, que se suele decir. Entonces la medio cedió. No se está muy claro si la acabó completa. Se sabe que fijo, 39 capítulos los escribió él. Eso está ya más que comprobado. El resto hay dudas, que si luego quien se lo compró lo fue partiendo. Están ahí esas dudas que a veces la historia puede investigar, pero a veces quedan esas dudas, que también es el encanto de la historia. A veces tener esa duda y ese misterio. Estas primeras dos ediciones que se hicieron se conservan. O sea, tres son de la primera edición valenciana, que muchas, recordemos, se escribían en catalán, en valenciano, impresa por Nicolau Spider, y una está en la Universidad de Valencia, y otras en la British Library de Londres, y otra en Nueva York. O sea, de estas obras que se conservan, en España tenemos una, para que veamos lo que lo valoramos. Y otro que se conserva en la Biblioteca de Cataluña. O sea, de cuatro, dos están en España. Y se conserva estas ediciones que, vamos, el valor que debe tener es incalculable. Ya os digo, en el Quijote de Cervantes se menciona esta obra, se menciona al propio autor, y se sabe que Cervantes, aunque no lo conoció porque falleció en 1468 y Cervantes es de la época del siglo XVII, de esa época, pues, no lo conoció obviamente, pero se cree que tuvieron ahí, bueno, siglo XVII, mediados del siglo XVI. Más o menos fue la época de Cervantes. Claro, obviamente le separan casi unos 100 años, entonces no se conocieron, pero se dejó ahí pozo este personaje de Joanoz Matorrell, y que lo recomiendo mucho. Y realmente hoy es una primera entrada de ver este personaje, su vida, sus cartas y todo. Ver esta obra, pero probablemente cuando lea sus cartas y su obra Tirarlo Blanc, que es una de las obras cumbres de la literatura española, pues la analizaremos más en fondo, ¿vale? Así que nos vemos en siguientes capítulos haciendo historia, y adiós.